Desde que tengo memoria, el sonido de los pasos sobre la madera encerada de la casa grande me causaba escalofríos. Sabía que no podía correr, jugar, reír en voz alta o siquiera existir demasiado en ese lugar. Era como si mi presencia allí tuviera que ser solo funcional. Me criaron como empleada, aunque solo era una niña. Me llamo Elena, pero adentro nadie se preocupaba por eso. Era la niña, la pequeña, la hija de la mujer que murió demasiado pronto. Mi madre trabajaba en esa casa como cocinera, y cuando falleció en un accidente de autobús, yo tenía apenas 5 años. Fue la dueña de la casa, doña Carmen, quien decidió mantenerme allí, pero no por compasión. Decía que era para no dejar a la niña abandonada en el mundo, pero en el fondo, sabía, era porque necesitaba a alguien que lavara los platos y fregara el suelo sin cuestionar. Mis días estaban marcados por rutinas estrictas y silencio. Me levantaba antes de que saliera el sol, lavaba las escaleras delanteras y luego corría a preparar la mesa del desayuno. La familia no me hablaba, solo me mandaba a hacer cosas. Aprendí a descifrar órdenes en las miradas de doña Carmen, en los suspiros impacientes de su hija Marta y hasta en los murmullos de su esposo, el señor Afonso, que rara vez aparecía, pero cuando lo hacía me miraba como si fuera un mueble fuera de lugar. Crecí escondida en cuartos pequeños, muchas veces durmiendo en el cuarto de la plancha, con olor a jabón quemado y paredes desconchadas. Nunca tuve juguetes, cuadernos ni ropa nueva. Lo que sobraba de la hija de la casa, Marta, se convertía en mi uniforme diario. Me hice hábil para coser agujeros con hilo y aguja de segunda mano. Era invisible. Solo me veían cuando algo estaba sucio, atrasado, fuera de lugar. Pero había un cuarto donde me gustaba esconderme. La biblioteca. Era un lugar prohibido, reservado solo para el señor Afonso. Él pasaba allí sus tardes, leyendo y fumando un puro que dejaba el aire pesado. Cuando él viajaba, me escabullía entre las rendijas de la puerta y entraba en ese mundo de páginas polvorientas. Leía escondida, con miedo de ser descubierta, y aprendí más entre líneas de esos libros que de cualquier adulto que alguna vez me dijera algo. Así comencé a entender el mundo más allá de esas paredes. Los libros me daban valor para soñar, aunque aparentemente no tuviera ese derecho. Leía sobre justicia, sobre herencias, sobre familias que acogían y cuidaban. A veces lloraba imaginando cómo sería que alguien allí me llamara hija. Había una señora en el vecindario que decía haber conocido a mi madre, doña Isaura. Vendía pasteles en la esquina y cada vez que me veía, escondía un trozo de maíz en un pañuelo viejo y me lo entregaba como quien pasa un mensaje secreto. Un día dijo, en voz baja, «Tu madre era especial, niña. Dejó algo bueno en este mundo. ¿Ves?». Pero nunca explicó qué quería decir con eso. Yo sonreía sin entender. Tal vez solo fuera una frase de consuelo. Tal vez no. Pasaron los años y seguí sirviendo a esa familia. Me hice adolescente y me convertí en la sombra de Marta. Planchaba su ropa, ordenaba su cuarto, la acompañaba a las fiestas como si fuera una empleada de lujo. Pero lo que más me dolía no era la falta de cariño. Era saber que pertenecía a esa casa, pero al mismo tiempo me trataban como un cuerpo extraño. Me criaron allí, pero nunca fui parte de nada. Fue una mañana calurosa de enero, cuando tenía 17 años, que todo empezó a cambiar. El señor Afonso sufrió un infarto, y por primera vez en muchos años, el silencio dominó la casa de una manera diferente. Doña Carmen estaba abatida, y Marta comenzó a comportarse de forma más reservada. Las dinámicas cambiaron, y yo empecé a cuidar directamente los medicamentos, las comidas e incluso las cuentas de la casa, porque doña Carmen no sabía manejar los papeles. Decía que confiaba en mí, pero yo sabía que era porque no quería asumir el control sola. Fue entonces que, revisando los archivos del señor Afonso, encontré algo extraño. Un sobre amarillo, arrugado, escondido detrás de un portarretratos. Estaba sellado y dirigido a mí. El corazón se me aceleró. Nunca, en todos esos años, había recibido algo que fuera verdaderamente mío. Abrí con manos temblorosas y dentro había una carta escrita con la caligrafía impecable del señor Afonso. Decía que había cometido muchos errores, pero que ahora necesitaba hacer lo correcto. Hablaba de mi madre y terminaba con una frase que lo cambió todo.
Cuando me haya ido, Helena, descubrirás que esta casa tiene mucho más que ver contigo de lo que jamás te contaron. Las palabras resonaron en mi mente como un trueno. Sentí un escalofrío que subió desde la espalda hasta el cuello. Por un instante pensé que era una broma, pero algo dentro de mí sabía. Esa era solo la primera pista del secreto que lo cambiaría todo. Estaba a punto de descubrir que me criaron como empleada, pero que heredaría algo que nadie jamás podría imaginar. Y esa era solo la primera pieza de un rompecabezas oscuro que involucraba mentiras familiares, promesas rotas y un pasado que estaban decididos a esconderme para siempre. Las palabras de la carta no salían de mi cabeza. Cuando me haya ido, Helena, descubrirás que esta casa tiene mucho más que ver contigo de lo que jamás te contaron. Leí y releí cada línea como si fueran un enigma codificado, tratando de extraer algún significado oculto. Era difícil creer que el señor Afonso, el mismo hombre que apenas me dirigía la palabra, que me ignoraba en los pasillos y que, a lo largo de la vida, se mantuvo indiferente a mi presencia, hubiera escrito esas palabras con tanto cuidado. Pero, ¿qué quería decir exactamente? ¿Y por qué escribirme a mí? El sobre no tenía fecha, ni explicaciones claras. Era como un aviso, un presagio de algo mucho más grande. Necesitaba entender, necesitaba investigar. Y por primera vez en mi vida, sentí que quizás no era solo la niña que limpia. Esperé el momento adecuado. En las semanas siguientes, el señor Afonso empeoró. La casa se volvió silenciosa y sombría, y doña Carmen caminaba por los pasillos como un espectro, tensa y cansada. Curiosamente, Marta empezó a observarme más de cerca. Sus ojos, antes indiferentes, ahora parecían demasiado atentos, como si supiera que algo había cambiado. Empecé a notar que ella entraba en el despacho de su padre cuando él dormía. Revisaba papeles, abría cajones, susurraba al teléfono. Yo fingía no ver, pero anotaba todo en silencio. Entonces, una madrugada calurosa, desperté con un ruido extraño proveniente de la biblioteca. Espié por la rendija de la puerta y vi a Marta, quemando papeles. Usaba guantes y actuaba con prisa. Eso no era normal. Y algo dentro de mí decía, ella sabe algo. A la mañana siguiente tomé coraje y volví a la biblioteca, aunque con miedo de ser descubierta. Registré todo, del suelo al techo. Fue detrás de una estantería suelta, cubierta de polvo, que encontré una caja fuerte empotrada. No era grande, pero sí pesada y antigua. Y lo más curioso, ya estaba abierta. Dentro había documentos, cartas, fotografías de mi madre y un testamento. Sí, un testamento con el nombre del señor Afonso, fechado hace 2 años, con una cláusula que me paralizó. Dejo a Helena dos Santos, hija de María dos Santos, el derecho pleno y legítimo sobre la casa, sus tierras y el contenido de la caja fuerte principal, ubicada bajo el suelo del despacho. Mi corazón se detuvo. Lo leí decenas de veces. Era oficial. Estaba firmado, reconocido en notaría. Y la frase final de la carta me volvió a la mente como un trueno. Descubrirás que esta casa tiene mucho más que ver contigo. Me senté en el suelo de la biblioteca con el testamento en las manos, sintiendo el peso de todo eso. Era surrealista. Esa casa que durante tanto tiempo me trató como intrusa, ¿era, de alguna manera, mía? Empecé a conectar los puntos. Mi madre trabajó allí años, y según doña Isaura, tuvo un affair con el patrón. Siempre hubo rumores, conversaciones susurradas en las ferias y callejones del vecindario, pero nunca les presté atención. Ahora, todo tenía sentido. Pero, ¿cómo enfrentar a una familia que pasó toda la vida tratándome como una molestia? ¿Cómo revelar un secreto enterrado bajo 7 llaves sin acabar expulsada? No tenía dinero ni lugar a dónde ir. Tenía que ser estratégica. Seguí actuando con normalidad, mientras escondía los documentos en un lugar seguro. Continué limpiando, sirviendo, sonriendo sin mostrar los dientes, pero por dentro ardía de ansiedad. Decidí buscar a doña Isaura. Si alguien sabía más de la historia de mi madre, era ella. Cuando fui a su casa y le mostré la carta y el testamento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó con dificultad en la silla de mimbre y apretó mi mano con fuerza. Helena, lo que encontraste es real. Tu madre intentó protegerte hasta el último segundo. Sabía que el corazón de Afonso estaba dividido,
pero también sabía que Carmen nunca te aceptaría como parte de la familia. Por eso nunca te lo contó. Pero él te amaba, a su manera torcida. Solo que ahora que se está yendo, la verdad saldrá, quieras o no. Al regresar a casa con el sol poniéndose en el horizonte y el estómago revuelto de tensión, noté un movimiento extraño en la puerta. 2 abogados estaban allí, con carpetas negras y miradas serias. Marta los acompañaba, con una sonrisa triunfante. Al entrar, escuché la voz áspera de Carmen. «Vamos a resolver todo antes de que ese viejo se vaya. Quiero limpiar esta casa de cualquier duda, de cualquier intrusa». Mi sangre se heló. Ellos sabían, o al menos sospechaban. No era coincidencia, era guerra, y tenía que estar preparada. La batalla por la verdad y por todo lo que secretamente heredaría apenas comenzaba. El ambiente en la casa cambió por completo. Lo que antes era solo una tensión silenciosa, ahora se había convertido en una tormenta a punto de estallar. Marta comenzó a caminar por los pasillos como si ya fuera dueña de todo, dando órdenes, gritando a los empleados y tratando a doña Carmen con una frialdad cortante. Parecía tener prisa, como si intentara cumplir alguna misión antes de que su padre muriera. Yo, en cambio, estaba alerta todo el tiempo. Sabía que cualquier paso en falso podía hacer que me echaran sin piedad, pero ahora tenía algo que ellos no sabían, la verdad en mis manos, el testamento, la carta, las pistas que me llevaban a un secreto aún más grande. Algo escondido en la caja fuerte principal, mencionada por el señor Afonso, y que, según sus palabras, estaba bajo el piso de la oficina. Pero, ¿cómo encontrar eso sin que me descubrieran? Aproveché la noche, esperé a que todos durmieran, con los oídos atentos a cada crujido de la vieja madera de la casa. Cuando reinó el silencio, fui hasta la oficina. Era una habitación sombría, con muebles pesados, libros antiguos, y un olor constante a humo de puro. Aunque el señor Afonso no fumaba desde hace años, cerré la puerta despacio, la aseguré por dentro y me arrodillé en el suelo. Comencé a golpear suavemente las tablas del piso, una por una. El sonido hueco me llevó a un punto específico, justo detrás del escritorio. Aparté los muebles. Con esfuerzo quité la alfombra persa y allí estaba, una tabla ligeramente suelta. La levanté con cuidado y vi una pequeña trampilla con un anillo de hierro. Mi corazón latía con fuerza. El sudor corría por mi frente, pero la adrenalina era más fuerte que el miedo. Abrí la trampilla y vi una estrecha escalera que bajaba hacia la oscuridad. Bajé los peldaños lentamente, iluminando con la linterna del celular. El lugar era húmedo, estrecho, como un antiguo sótano escondido. Las paredes eran de piedra y todo allí parecía congelado en el tiempo. Al fondo del espacio había una caja fuerte gris, grande, polvorienta, con un candado oxidado, pero roto. Alguien ya había estado ahí. Temblando, abrí la caja fuerte. Dentro encontré una caja de madera sellada con cera roja y un símbolo grabado en relieve. Un león con alas. No reconocí el escudo. Abrí con cuidado y, para mi sorpresa, encontré no solo documentos de propiedades, cuentas bancarias y acciones valiosas, sino también un certificado de nacimiento, el nombre de la madre, María dos Santos, el nombre de la hija, Elena Afonso de Albuquerque. Mi mundo se detuvo. Era oficialmente hija de Afonso. Mi apellido, mi identidad, todo había sido borrado, escondido, enterrado como un secreto sucio. Ahora estaba allí, claro como la luz del día. Era sangre de esa familia, heredera legítima de todo eso, lo que significaba que Marta no era la única heredera. Y más, aún, tal vez ella lo sabía. Tal vez el odio que siempre sintió hacia mí no era solo desprecio de clase. Tal vez era miedo. Miedo a perderlo todo. Y por eso actuaba con tanta prisa, quemando documentos, manipulando a mamá, trayendo abogados. Estaba tratando de borrar mi existencia antes de que la verdad saliera a la luz. Pero ahora yo tenía pruebas. Sin embargo, el destino no me dio tiempo para pensar. Cuando salí del sótano, alguien me esperaba fuera de la oficina. Era Marta. Brazos cruzados, rostro pálido de rabia y ojos entrecerrados de furia. «¿Qué crees que estás haciendo aquí dentro?», preguntó con voz baja, amenazante. «Me
Quedé paralizada. Sentí el corazón en la garganta. Nada. Solo estaba limpiando. Intenté mentir, pero ella ya lo sabía. Dio un paso adelante. Metiste la mano en la caja fuerte, ¿verdad? Ese viejo te dio algo, ¿no? Habla ya, rata inmunda, gritó avanzando. Pero antes de que pudiera agarrarme, una tercera voz resonó desde la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Era doña Carmen. Rostro cansado, ojos hundidos, pero aún imponente. Marta retrocedió, fingiendo sorpresa. «Esta empleadita estaba hurgando en las cosas del papá», acusó teatralmente. «Quiere robar». Antes de que respondiera doña Carmen me miró con desprecio y dijo fríamente: «Haz tus cosas. Te vas mañana. No quiero más esta basura en mi casa». Y se fue. Marta sonrió, victoriosa, pero por dentro yo no estaba derrotada. No esta vez, porque ahora tenía la carta ganadora. Sabía quién era. Y más que eso, sabía lo que me pertenecía por derecho. Podían echarme, humillarme, intentar borrarme, pero la verdad ya ardía dentro de mí como un incendio, y juraba que, costara lo que costara, nadie más me callaría. El juego había cambiado, y yo estaba lista para luchar. Aquella noche, después de la expulsión ordenada por doña Carmen, fue la más larga de mi vida. Guardé mis pocas cosas en silencio, tratando de contener el torbellino de sentimientos que me devoraban por dentro. No lloré, no podía. Llorar era lo que ellos querían ver. Era el símbolo de que había perdido, de que no era más que otra huérfana ilusionada con la bondad pasajera de un viejo rico. Pero yo sabía que no era así. Por primera vez, sabía quién era realmente. No una empleada, no una protegida. Era hija legítima, y ellos lo sabían. El pánico en los ojos de Marta cuando me encontró en la oficina, eso lo decía todo. No estaba sorprendida, estaba amenazada. Esa familia entera vivía envuelta en una mentira, y ahora yo era la chispa que podía incendiarlo todo. Pero para eso necesitaba salir de ahí, no huyendo, sino retrocediendo para atacar después. Por la mañana nadie me dijo siquiera adiós. Los empleados desviaban la mirada. Parecían avergonzados, pero también asustados. Probablemente recibieron órdenes directas de no involucrarse. Tomé mi mochila, con los documentos escondidos en un doble fondo, y salí por la puerta principal. Marta me observaba desde la ventana del segundo piso, con una sonrisa de victoria. Pero esa sería la última sonrisa que me dedicaría a mi costa. Caminé hacia la parada del autobús con la cabeza erguida. El sol golpeaba fuerte, y el mundo parecía seguir normalmente mientras mi universo interno se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. En el camino, pensé qué hacer. ¿Ir a la policía? ¿Mostrar los documentos? ¿Buscar un abogado? Pero, ¿cómo confiar en alguien cuando todo a mi alrededor había sido manipulado tanto tiempo? No, necesitaba actuar con inteligencia, con estrategia. Fui directo a la casa de una antigua amiga de mi madre biológica, doña Zuleide. Unas señoras, sencilla que había trabajado con mi madre cuando ella aún vivía. Cuando toqué la puerta, apenas me reconoció, pero en cuanto dije mi nombre y mencioné a María dos Santos, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tú eres Elena, la niñita de María? Asentí y me abrazó con fuerza. Ahí me derrumbé. Lloré todo lo que no lloré la noche anterior. Conté todo: el testamento, la carta, el certificado, la caja fuerte, el sótano. Ella me escuchó en silencio, con los ojos vidriosos y la respiración pesada. Cuando terminé, me sostuvo las manos, con firmeza. Yo sabía que tu madre había escondido algo. Siempre sospechamos, pero nadie se atrevía a enfrentar al señor Afonso. Ahora, hija mía, tienes la oportunidad que ella nunca tuvo. Y si tienes coraje, puedes cambiar el juego. Pasé algunos días allí, comiendo lo poco que doña Zuleide tenía, pero siendo tratada como persona por primera vez en mucho tiempo. Durante ese tiempo comencé a investigar. Llevé los documentos a un registro civil para verificar su autenticidad. Todo era real. El certificado de nacimiento tenía registro oficial. Mi nombre estaba ahí: Elena Afonso de Albuquerque, hija de María dos Santos y Afonso de Albuquerque. Lo más aterrador: el documento había sido archivado y luego sellado, casi como si alguien quisiera esconderlo a propósito.
Pregunté si eso era común. La empleada del registro vaciló, pero confesó: no, esto es extraño. Parece que alguien con mucha influencia pidió ocultarlo. Volví con eso ardiendo en mí. Marta no solo sabía de mi existencia, estaba haciendo todo para borrarla de los registros oficiales. Esto era mucho más que una disputa por la herencia. Era una conspiración. Y fue entonces cuando recibí la llamada. Un número desconocido. Contesté con temor. La voz del otro lado era familiar, temblorosa y al mismo tiempo urgente. «¿Elena? ¿Eres tú? Aquí Clarisse, la antigua enfermera de tu padre». Me quedé en shock. Ella había desaparecido semanas antes de la muerte de Afonso. La familia decía que renunció por voluntad propia, pero ahora la historia era otra. «Me echaron a la fuerza», dijo, «cuando descubrieron que sabía de la carta y que tú...». Padre me pidió entregarte una copia por si algo pasaba. Se me heló la sangre. ¿Una copia de la carta?, confirmó. Sí, y más. Él me dio acceso a sus archivos médicos. Había algo mal en la medicación que le daban, algo que aceleraba su estado de salud, como si quisieran que muriera pronto. El suelo desapareció bajo mis pies. Clarisse aceptó verme, pero con una condición. No puedes confiar en nadie. Esta familia es peligrosa, Elena. Hicieron cosas que nunca verían la luz del día. Hasta ahora. Colgué temblando. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La rabia de Marta, la frialdad de doña Carmen, el despido de Clarisse, la ocultación de documentos, la prisa por cerrar todo. No solo intentaban borrarme, estaban eliminando a cualquiera que amenazara el control total de la fortuna, incluso al patriarca. La muerte de Afonso tal vez no fue natural, tal vez fue provocada. Y si eso fuera verdad, no era solo la heredera legítima, era la única capaz de probar un crimen. Ahora todo dependía del próximo paso, el encuentro con Clarisse, las pruebas, la exposición de la verdad. Pero eso significaba poner mi vida en riesgo, y ya sentía que la sombra de la familia Albuquerque comenzaba a moverse otra vez. Pero esta vez no iba a huir más, iba a enfrentarlo todo. Porque cuando te quitan todo, solo queda una opción: luchar. El encuentro con Clarisse fue pactado en un lugar sencillo, pero discreto. Una cafetería vieja en el centro de la ciudad, donde nadie de la alta sociedad pondría los pies. Al entrar, el fuerte aroma del café recién hecho mezclado con el olor a madera vieja invadió mis sentidos. Clarisse estaba sentada al fondo, usando un pañuelo que cubría parte de su rostro y gafas oscuras. No era solo un disfraz. Era miedo, miedo real. Miraba a su alrededor como si esperara ser seguida. Al verme, hizo un leve gesto con la mano y me indicó que me sentara rápido. «Elena, lo que voy a mostrarte no es solo sobre dinero. Es sobre poder, corrupción y vidas que fueron destruidas para mantener viva una mentira». Sus manos temblaban mientras sacaba de su bolso un sobre marrón ya arrugado. Dentro había una copia exacta de la carta escrita por Afonso, idéntica a la que yo había leído en la oficina, pero con un detalle más: la firma del abogado de la familia, validando el contenido con un rúbrica. Eso era una bomba. Tu padre sabía que estaban intentando sacarlo del control de su propia fortuna, dijo Clarisse mirando directo a mis ojos. Se dio cuenta que los medicamentos lo estaban dejando confundido, débil, vulnerable. Por eso escribió esa carta y me dio una copia. Sabía que intentarían silenciar todo. Mis manos sudaban. Era difícil de creer, pero todo tenía sentido. El cambio repentino en el comportamiento de Afonso, la distancia impuesta por Marta, los ataques, que el médico llamaba normales por la edad. Todo era parte de un plan mayor. Y lo que más me asustaba era que yo podía ser la siguiente. «Hay más», susurró. «El certificado que encontraste es real, pero el original fue removido del registro hace años. Solo lograron recuperar una copia porque alguien de la antigua administración la guardó por seguridad. Esto», mostró una carpeta, «es el informe que prueba que la sustancia que tu padre tomaba en exceso causaba fallos neurológicos en ancianos. Y el nombre de quien autorizó su uso está aquí». Giró la hoja. «Doctora Marta Albuquerque». Sentí el estómago dar vueltas. La médica de la familia, la esposa legítima de Afonso, la mujer que todos veían como un pilar de fuerza y moral.
Ella era quien envenenaba a mi padre poco a poco. La rabia creció como fuego dentro de mí. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Clarice bajó la cabeza. Por dinero, por el control de la herencia y porque ella sabía que existías. Siempre lo supo. Leyó las cartas que tu padre intercambiaba con tu madre. Cuando descubrió que te preparaba como heredera, perdió la razón. Las palabras golpeaban como puñetazos. No era solo una amenaza en el presente. Era el pasado que ella quería enterrar. Clarice me entregó un pendrive. Aquí están los audios de las conversaciones que grabé en secreto. Sabía que algún día podrían salvar una vida. Quizás más de una. Sostuve el dispositivo pequeño como si fuera oro. Porque lo era. Eso podía cambiarlo todo. Pero en ese instante sentí un escalofrío. La mirada de Clarice se desvió hacia la puerta. Un hombre con traje gris había entrado en la cafetería y nos miraba fijamente. Él trabaja para la familia, dijo con los labios casi sin moverse. Tienes que salir ahora. Me siguieron. El corazón empezó a latir rápido. Me levanté discretamente, escondiendo el pendrive en el bolsillo interior de la chaqueta. Clarice se levantó de inmediato y se dirigió al baño para despistar. Salí por la puerta trasera. Quedabas un callejón estrecho. Corrí como nunca. Sabía que en ese momento no solo luchaba por justicia, luchaba por sobrevivir. La familia ya había dado la primera advertencia. Y ahora no había vuelta atrás. Volví a la casa de doña Zuleide, pero sabía que no podría quedarme mucho tiempo. Si tenían ojos hasta en las cafeterías del centro, pronto llegarían a ella. Conté todo. Mostré el pendrive y la carta, y pedí ayuda para encontrar a alguien que pudiera protegerme. Un abogado que no estuviera ligado a la familia Albuquerque. Ella me presentó al doctor Lucas Mendonça, un defensor público retirado, conocido por desafiar políticos corruptos y familias poderosas. Al ver los documentos, sus ojos se abrieron de par en par. Chica, tienes material suficiente para reabrir no solo el testamento, sino un proceso penal. Me miró serio. ¿Estás preparada? Porque una vez iniciado no habrá dónde esconderse. Matron a mi padre, respondí. Intentaron borrarme de la historia. Me trataron como empleada cuando en realidad era la hija del dueño de todo eso. Si no hago nada, la siguiente puede ser otra niña inocente. No me voy a callar. El abogado asintió. Empezamos a organizar todo. Documentos, fechas, nombres, pruebas digitales y físicas. La idea era pedir el bloqueo judicial de los bienes de la familia hasta concluir la investigación. Pero había un problema. Necesitábamos a alguien dentro de la casa. Alguien que todavía estuviera allí. Entonces, recibí un mensaje anónimo, de un número desconocido. «Puedo ayudar. Estoy dentro de la mansión. No sospechan de mí, pero necesito garantías». El mensaje terminaba con un nombre. Cayo, el jardinero. Lo recordé. Siempre callado, siempre invisible. Pero estaba en Minmothitla. Todas partes. Ayudaba a cargar cajas, limpiaba ventanas, cuidaba a los perros. Si alguien podía saber algo, era él, respondí de inmediato. Quedamos en vernos en la puerta de la casa de doña Zuleide, por la noche. Cuando llegó parecía nervioso, pero decidido. Oía todo, dijo. Y lo que encontraste es solo la punta del iceberg. Luego me contó algo que me dejó sin aliento. La noche que murió tu padre, Marta no estaba sola. Recibió a un médico desconocido. Él le aplicó algo, y en menos de una hora, tu padre entró en coma. Nadie llamó a la ambulancia. Solo después, cuando ya estaba muerto, simularon que pedían ayuda. Yo vi eso, y ellos saben que alguien vio. Desde entonces viven desconfiando, pero nunca supieron que era yo. Lo que Cayo reveló cambió todo. Ahora tenía un testigo ocular de la posible ejecución de Afonso Albuquerque. Y si el abogado lograba convertir eso en declaración formal, el caso sería un escándalo nacional. Pero también significaba que Cayo estaba marcado. Y si lo descubrían antes, podría desaparecer como muchos otros que desafiaron a esa familia. El tiempo corría en nuestra contra, y los fantasmas de la mansión Albuquerque comenzaban a mostrarse vivos y dispuestos a matar de nuevo. La noche llegó como una cortina pesada, cargada de tensión. El plan estaba trazado. Cayo se mantendría dentro de la mansión, fingiendo ignorancia, mientras grababa nuevas pruebas con un micrograbador que el doctor Lucas le había entregado.
Yo, afuera, trabajaba con el abogado para armar el dossier final y solicitar la intervención judicial urgente. Pero la decisión más arriesgada aún estaba por venir. Tendría que regresar a la mansión, y no como visitante, sino como parte del juego de ellos. Marta me había enviado un mensaje, corto, venenoso y cruel. Ven a cenar con nosotros mañana. La familia extraña tu presencia. Era una invitación, pero también una trampa. La mesa donde las sonrisas eran falsas y los cubiertos podían esconder venenos. Aceptar significaba enfrentar al enemigo de frente. Rechazar mostraría miedo. Y ya no podía retroceder. Al día siguiente, me puse la misma ropa que usaba cuando todavía era empleada. No por nostalgia, sino por ironía. Llegué a la mansión puntualmente a las 28. Las luces estaban encendidas, la fachada impecable, como si nada hubiera pasado. Pero había algo en el aire, una sensación sofocante de que esa casa, antes tan familiar, ahora era un campo de batalla silencioso. La puerta fue abierta por un mayordomo nuevo. La mayoría de los antiguos empleados había sido reemplazada. Era la forma en que la familia borraba rastros. Al entrar, vi a Marta en la cabecera de la mesa, impecable, usando joyas que podían comprar una casa entera. A su lado, sus hijos con Afonso. Gustavo, el mayor, arrogante y frío como el mármol. Y Luisa, que fingía neutralidad, pero me miraba con desprecio arraigado. «Elena, querida», dijo Marta, forzando una sonrisa. «Sentimos tu ausencia. La casa estaba tan vacía sin ti». La hipocresía era casi palpable. Me senté con cautela, cada músculo tenso. La cena comenzó con platos refinados y charla vacía. Marta hablaba de viajes y eventos sociales, como si intentara mantener una apariencia de normalidad. Pero todo allí era una actuación. Incluso los criados parecían robots programados para sonreír. En un momento Gustavo me miró fijamente. «Entonces, Elena, ¿sigues con esa locura de querer parte de la herencia? ¿De verdad crees que vas a probar algo contra mi madre?» La pregunta fue como una cuchilla. Miré sus ojos. «No necesito probar nada. Los hechos hablarán por mí». Hubo un silencio pesado. Marta apoyó el tenedor en el plato. «Sé que estás siendo manipulada, probablemente por alguien que quiere destruir nuestra familia. Pero tienes una opción, Elena. Aún puedes desistir. Incluso podríamos ofrecerte un acuerdo». Sonrió, pero era la sonrisa de una serpiente. «¿Acuerdo?», pregunté. «Me trataron como basura por años. Ignoraron mi duelo, me usaron como criada, ¿y ahora quieren comprar mi silencio?». Marta cruzó los brazos, fría. «¿Tu madre?». Sabía lo que hacía. «Fue una aventura de mi esposo. Tú naciste de un error». Sus palabras fueron ácido. Pero ahí, frente a todos, no dejé que el dolor se notara. Respondí con firmeza. «Entonces, ¿por qué dejó todo para mí? ¿Por qué escribió una carta confirmando quién era? ¿Por qué le tenía miedo a ti?». Su mirada cambió. Por un segundo vi caer su máscara. Sabía que yo estaba más cerca de la verdad que nunca. Se levantó con elegancia forzada. «Esta cena terminó. Espero que pienses bien antes de destruir lo que queda del honor de tu padre». Salí sin decir más, pero sabía. Esa cena no era solo un juego de amenazas. Era una declaración de guerra. De vuelta en la casa de doña Zuleide, el doctor Lucas me esperaba con el rostro preocupado. «Recibimos el primer informe técnico. Confirmaron que las sustancias usadas en el sedante que Afonso tomaba están altamente controladas y prohibidas para uso frecuente. Eso ya configura un delito». Me entregó otro sobre. «Pero lo que tienes que ver ahora es esto». Abrí el contenido. Eran registros bancarios, transferencias a cuentas en el extranjero, todas a nombre de empresas fantasma vinculadas a Marta. Ella comenzó a desviar dinero incluso antes de la muerte de tu padre. Usaba los fondos de la fundación familiar como fachada. La corrupción no era solo moral, era legal, financiera, podrida hasta la raíz. Pero faltaba una pieza del rompecabezas, y fue Cayo quien la encontró. Esa misma noche me envió una grabación, una conversación entre Marta y Gustavo. Hablaban de terminar el plan y eliminar cualquier vínculo con el pasado, pero una frase en particular me heló por completo. «¿Crees que ella logrará algo? Enterraremos a esta chica como
Enterramos a su padre. Eso era. Hablaban de mí. Planeaban algo. Algo definitivo. Y ya no había tiempo. Entregué la grabación al abogado y él concertó una reunión con un juez para la mañana siguiente. Con esto conseguimos al menos una orden de alejamiento. Y si aceptan nuestra solicitud de allanamiento en la mansión, podemos encontrar los frascos, los informes, todo. Pero antes de que pudiéramos dormir, el celular del doctor Lucas sonó. Era la policía. Clarice había desaparecido. Lo que parecía una simple fuga era en realidad un secuestro. Encontraron su coche abandonado en un camino sin salida. El bolso estaba dentro, pero el celular y los documentos habían desaparecido. Entré en pánico. Ella era la principal guardiana de pruebas, la única que sabía más que yo. Y ahora estaba en peligro. El mensaje era claro. Estaban dispuestos a todo, incluso a matar. El doctor Lucas reunió todo lo que teníamos y corrió para presentar con urgencia la solicitud de protección. Mientras tanto, Cayo me alertó. Marta empezó a desconfiar de mí. Hoy me mandó al depósito viejo, lejos de todos. Creo que quiere sacarme de circulación. Supe entonces que teníamos pocas horas para actuar. La cena de los condenados había terminado y ahora comenzaba la verdadera cacería. Una que podía acabar en sangre y en tumbas vacías. Aquella madrugada, el mundo pareció girar al revés. Clarice había desaparecido y eso era más que preocupante. Era un mensaje. Marta había movido una nueva pieza en el tablero y ahora el juego era más mortal que nunca. El doctor Lucas intentó tranquilizarme, pero su rostro delataba el desespero. Si la encuentran, Elena, no la dejarán vivir. Tenemos que localizarla antes de que sea tarde. Me negué a sentarme y esperar. Llamé a Cayo, le expliqué la situación y le pedí que revisara todos los registros de vigilancia de la mansión. Tal vez la habían llevado ahí, o, peor, a un lugar donde nadie la encontraría. Cayo respondió en voz baja. La energía de las cámaras fue cortada anoche, todo apagado entre medianoche y las 3 de la mañana. ¿Coincidencia? Ya no creo en coincidencias aquí dentro. Mientras tanto, el doctor Lucas logró contactar a un detective retirado dentro de la policía, conocido por no doblarse ante el dinero de la élite. Se llamaba Enrique Ramos, un hombre de pocas sonrisas, mirada dura y paso pesado, como si cargara sobre sus hombros las verdades que el sistema insiste en enterrar. Aceptó el caso por un solo motivo: justicia. Clarice se metió en algo grande. Doctora, y alguien está tratando de borrar todas las huellas. Si queremos encontrarla, tenemos que pensar como ellos, ir a donde no quieren que vayamos. Comenzamos a reconstruir sus últimos pasos. Clarice había acordado una reunión con una enfermera antigua que trabajaba en la clínica donde Afonso se hacía exámenes privados. Según los registros, esa enfermera desapareció hace 6 meses, renunciando de forma repentina. Un patrón. Personas que sabían demasiado desaparecían. Enrique nos llevó a un barrio alejado, donde supuestamente vivía esa enfermera, llamada Lucelia. La casa era sencilla, pero rodeada de cámaras improvisadas y cerraduras en todas las ventanas. Cuando tocamos la puerta, nadie respondió, pero no desistimos. Regresamos de noche, y fue entonces cuando ella apareció, asustada, con ojos hundidos y temblando como si hubiera visto la muerte. Ustedes tienen que irse. Si saben que vinieron aquí, harán con ustedes lo que hicieron con ella. Pregunté de quién hablaba. Lucelia no respondió de inmediato. Solo nos dejó entrar tras revisar la calle 6 veces. Dentro de la casa todo estaba oscuro y sofocante, como si viviera en modo supervivencia. Clarice estuvo aquí, sí, ayer. Dijo que estaba cerca de conseguir las pruebas que necesitaba. Pero cuando salió, 2 coches la esperaban en la esquina. Lo vi, pero no pude hacer nada. Solo cerré las ventanas y me escondí. Entonces, reveló algo que cambió totalmente el rumbo de la historia. Afonso no murió por causas naturales. Fue envenenado con una sustancia rara que provoca colapsos sucesivos en los órganos, imitando una falla múltiple natural. Vi el informe verdadero. Clarice me lo mostró antes de irse, pero hay una versión falsa en el hospital. Y adivina quién ordenó cambiar los documentos. Marta. Ella tenía acceso al director de la clínica. La revelación cayó como un trueno. La muerte de Afonso había sido planeada, calculada,
y ahora teníamos la pieza que faltaba, el motivo. Marta necesitaba eliminarlo antes de que oficializara el cambio en el testamento. Clarisse había descubierto todo, y por eso desapareció. A la mañana siguiente obtuvimos una autorización judicial para registrar la clínica. Acompañados por Enrique y 2 oficiales, fuimos directamente al archivo médico. El director se resistió, intentó evadir, pero ante la orden judicial tuvo que ceder. Encontramos 2 informes, uno firmado digitalmente por un perito médico confiable y el otro claramente adulterado. El verdadero indicaba la presencia de la sustancia tóxica usada para borrar a Afonso del mundo, una pieza esencial para derribar a Marta. Pero a cada paso que dábamos, el peligro se acercaba. Al salir de la clínica notamos un coche siguiéndonos. Enrique lo vio al instante. «No miren atrás, nos están monitoreando todo. Quizás tengamos horas, no días». Volvimos al escondite de doña Zuleide. El lugar ahora era más que un refugio, era un búnker emocional. Pero no duró mucho. Durante la madrugada, irrumpieron en la casa, forzaron la puerta trasera y revolvieron todo. No se llevaron nada, ningún objeto de valor, ningún electrónico, solo los documentos, las copias físicas de los informes, las anotaciones de Clarisse. Todo desapareció. Intentaban borrar cualquier rastro, pero lo que no sabían era que teníamos respaldo digital y que Clarisse, antes de desaparecer, nos había enviado por correo, cifrado la información más importante. Aún así, el mensaje era claro. Estábamos al límite. El próximo ataque no sería para asustar, sería para silenciar. Aquella noche no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar de la cama. El sonido de un coche acelerando, una puerta chirriando, hasta el viento golpeando la ventana me hacía pensar que era el fin. Sentí miedo, no por mí, sino por Clarisse, por Cayo, por doña Zuleide, que aunque frágil, me acogió sin dudar. Por primera vez sentí que el mal era real, físico, y podía tocar la puerta en cualquier momento. Y cuando el teléfono sonó, a las 3 de la mañana mi corazón se detuvo. Contesté con la voz quebrada. Al otro lado, una voz ronca, familiar. ¿Elena? Era ella. Clarisse, débil, asustada, pero viva. Me llevaron, pero logré escapar. No puedo decir dónde estoy. Todavía no, pero necesito que sepas. El testamento verdadero está escondido. Y Marta no puede encontrarlo antes que tú. Antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó, y así descubrí que la batalla estaba lejos de terminar. La guerra ahora era por un pedazo de papel, un documento capaz de cambiar toda la historia. Y en el silencio de aquella madrugada, con el viento cortando las ventanas, nació una certeza dentro de mí. Iba a encontrar ese testamento, aunque fuera lo último que hiciera. El día siguiente amaneció con una tensión densa en el aire. La llamada de Clarisse había reavivado nuestra esperanza, pero también aumentó la urgencia. Si ella logró escapar, era porque todavía quedaba tiempo. Pero, ¿cuánto? ¿Y dónde? ¿Podría estar escondida? El mensaje era claro. El testamento verdadero existía y estaba oculto en algún lugar que solo Clarisse conocía. Más que nunca, necesitaba armar ese rompecabezas. Me senté en la cocina de la casa de doña Zuleide con Cayo y Enrique, rodeada de anotaciones, pistas sueltas y mapas de la mansión. Todo lo que teníamos hasta ahora apuntaba a un solo lugar, el antiguo despacho de Afonso, que había sido cerrado con llave y olvidado desde su muerte. Marta alegaba que era una cuestión de respeto al duelo, pero ahora todo tenía sentido. Si el testamento estaba escondido en algún lugar, sería ahí. Enrique ideó un plan audaz: irrumpir en la mansión durante la noche, cuando los guardias estuvieran más dispersos. Cayo logró recuperar imágenes del circuito cerrado antes de que los archivos fueran borrados, y ahí vimos que el despacho realmente no había sido accesado en meses, pero una cámara específica, apuntando hacia su puerta de entrada, estaba siempre activa, como si alguien quisiera asegurarse de que nadie se acercara. Marta claramente ocultaba algo allí. Infiltrarme en esa casa, donde crecí como una sombra, como una sirvienta invisible, era como atravesar un campo minado. Pero ahora ya no era la niña que bajaba la cabeza. Era la mujer que iba a desenterrar la verdad, aunque tuviera que cavar con sus propias manos. Esa noche salimos en silencio, con ropa oscura,
respirando como si cada sonido pudiera delatarnos. Entramos por un costado de la mansión, pasando por el antiguo invernadero de vidrio que ahora estaba cubierto por una lona negra. La cocina todavía olía a ese aroma de especias quemadas que recordaba de la infancia, pero todo allí parecía muerto, como si la casa hubiera sido drenada de alma tras la muerte de Afonso. Enrique desactivó la alarma con un aparato que parecía salido de una película. Seguimos por el pasillo hasta el despacho. La puerta era de madera maciza, cerrada con una cerradura electrónica que ya no reconocía datos biométricos de nadie del antiguo equipo. Pero Enrique no era cualquiera. En segundos, abrió la entrada con un pequeño clic. Cuando la puerta se abrió, sentí un escalofrío recorrer mi columna. El ambiente estaba intacto, como un museo en homenaje a un fantasma. El escritorio, los cuadros, las estanterías con libros polvorientos y un sillón donde Afonso pasaba horas leyendo en silencio. Pero algo estaba diferente. Sobre la mesa, una foto antigua enmarcada, era una imagen mía, aún niña, a su lado. Eso me desarmó. Afonso me consideraba de verdad. No era solo una máscara para mantenerme ahí. Me amaba como a una hija. Con los ojos vidriosos, comencé a revisar el lugar. Enrique y Cayo también abrieron libros. Inspeccionaron el suelo, la pared, detrás de las estanterías, hasta que Cayo encontró algo. Un recorte en el panel de la estantería, escondido entre dos volúmenes encuadernados de derecho civil. Al tirar suavemente, se reveló un pequeño cajón secreto. Dentro había una caja metálica cerrada y una llave envuelta en un paño rojo. Tomamos todo y salimos tan rápido como entramos. Al volver al escondite, abrimos la caja. Había un sobre marrón con el sello del registro civil de Saint-Joachim-du-Valle, un pueblito a 3 horas de allí. El sobre estaba sellado, pero contenía una carta junto. La letra era de Afonso. Si algo me sucede y este sobre es encontrado, es porque intentaron silenciar mi voluntad. Elena es mi heredera legítima. Todas las instrucciones están en manos seguras. Confío en que sabrá qué hacer. La confirmación llegó como una tormenta. Era verdad. No solo formaba parte de esa familia, era la única persona en quien, Afonso confiaba lo suficiente para dejar su legado. Pero, ¿por qué no me lo contó antes? ¿Por qué guardó todo en secreto? Tal vez temía la reacción de Marta. Quizás esperaba el momento justo. Pero ahora, con él muerto y Clarisse desaparecida, todo recaía sobre mí. Enrique sugirió ir a San Joaquín de inmediato. La ciudad era pequeña, casi rural, y el registro local era conocido por conservar archivos físicos antiguos. Si el testamento estaba allí, podríamos registrarlo legalmente y desenmascarar a Marta de una vez. Pero sabíamos que ella no se quedaría quieta, y de hecho, no se quedó. Antes de partir, Cayo recibió una notificación anónima. La casa de doña Zuleide había sido incendiada. No había nadie allí en ese momento, pero el mensaje era claro. Intentaban borrar todas nuestras huellas, destruir los lazos, aislarnos. Eso me destruyó por dentro. Doña Zuleide había arriesgado todo por mí, y ahora estaba sin techo, sin paz. Pero ella fue firme. Hija mía, soy vieja, pero no débil. Si están quemando puentes, es porque tienen miedo. Ve, termina lo que empezaste. Por mí, por Afonso, por ti. Con el corazón pesado, partimos hacia el registro, en un viaje silencioso, con los ojos siempre atentos a los retrovisores. Llegamos a San Joaquín poco después de las 2 de la tarde. El registro era un edificio sencillo, con ladrillos, a la vista y olor a papel viejo. Mostré la carta de Afonso al notario, quien palideció al leerla. Este documento fue dejado aquí, sí, con instrucciones para que solo sea abierto en presencia de la propia Elena, o con orden judicial. Esperé años. Pensé que nunca vendrían. Nos condujo hasta una caja fuerte al fondo de la sala, y allí, ante nuestros ojos, estaba el testamento verdadero, fechado, firmado, con firma reconocida. Afonso lo había dejado todo a mi nombre. Bienes, acciones, la casa, la clínica y lo más importante, el derecho a contar la verdad. Pero ahora nacía una nueva misión: oficializar ese testamento, llevarlo a la justicia y sobrevivir los próximos días. Porque al tocar ese papel, firmé mi sentencia. Marta no aceptaría esa derrota en silencio. Y la guerra
estaba lejos de terminar. El regreso de São Joaquim estuvo marcado por un silencio tenso dentro del coche. Tener en las manos el testamento legítimo representaba una victoria, pero también señalaba el inicio de una batalla que sabía era más grande y peligrosa que cualquier cosa que había enfrentado hasta entonces. Marta ya no se escondía más, su fuerza era visible y su juego sucio empezaba a revelarse en detalles que nos mantenían cada vez más alerta. Apenas llegamos, recibí una llamada anónima. Una voz fría, sin emoción alguna, dijo simplemente: «Sabes que esta guerra puede costarte caro, ¿verdad? Detente mientras puedas». La advertencia no me intimidó. Al contrario, reforzó mi determinación. Al día siguiente contratamos a un abogado especializado en casos de herencias y litigios familiares. Necesitábamos que todo se hiciera con la máxima seguridad, porque cada paso que dábamos podía ser cuestionado o saboteado. En la audiencia preliminar, enfrenté a Marta por primera vez en años. Su mirada era fría, una mezcla de desprecio y miedo disfrazado de arrogancia. Intentó usar todo tipo de artimañas, acusaciones falsas, mentiras sobre mi carácter, intentos de desacreditar mi vínculo con Afonso. Pero cuando entregamos el testamento original, firmado y con firma reconocida, el juez no tuvo dudas. El documento tenía validez. Sin embargo, la victoria en la justicia no significaba que lo peor había pasado. Días después, extraños comenzaron a rondar mi casa y la de doña Zuleide, que aún se recuperaba del incendio. De vez en cuando aparecían señales claras de persecución: neumáticos pinchados, puertas forzadas, mensajes amenazadores. Un sentimiento de miedo constante habitó nuestros días. Cayo sugirió reforzar la seguridad, instalar cámaras e incluso contratar un guardia privado. Enrique, más experimentado, empezó a investigar posibles cómplices de Marta, desde empleados hasta antiguos socios con intereses en los bienes de la familia. Mientras tanto, mi relación con Cayo y Enrique se fortaleció. No éramos solo aliados, sino un equipo unido por la misma causa. Pasábamos horas reunidos, planeando cada movimiento, cada respuesta a las jugadas de Marta. Lo que más me sorprendió fue descubrir que Marta había manipulado desde el principio, incluso a la justicia local, usando sobornos para retrasar el reconocimiento del testamento verdadero. Eso explicaba la demora, las negativas y el clima hostil que enfrentaba desde que comencé a reclamar mis derechos. Era una red de corrupción y mentira que necesitaba ser desmantelada, no solo para garantizar mi herencia, sino para rescatar la verdad y la dignidad de Afonso. En una noche lluviosa, mientras revisaba documentos en el despacho, un ruido extraño en la ventana me hizo mirar rápidamente. Afuera, dos figuras desaparecieron corriendo entre las sombras. La adrenalina subió al instante. Recordé la advertencia anónima, la llamada amenazante y las señales cada vez más claras de que Marta estaba dispuesta a todo para detenerme. Llamé inmediatamente a Cayo, quien llegó en minutos con Enrique. Decidimos que era hora de actuar con más firmeza. No podíamos seguir a la defensiva. Necesitábamos encontrar pruebas contundentes contra Marta, algo que no dejara dudas y que derribara de una vez el imperio de mentiras que había construido. Enrique, con su experiencia en investigaciones, comenzó a revisar documentos antiguos, contratos sospechosos, movimientos financieros y mensajes que comprobasen el fraude. No tardamos en descubrir un esquema de lavado de dinero que involucraba empresas fantasmas a nombre de Marta y sus cómplices. Eso era un golpe fatal, pero también un peligro, porque significaba que estábamos moviéndonos en un avispero. Marta empezó a moverse con más agresividad. Aumentaron los intentos de intimidación, hasta que un día, al volver a casa, encontré la puerta de mi casa pintada con un mensaje amenazador: «Ríndete o desaparece». Nada de eso me detuvo. Al contrario, mi fuerza venía del dolor, de las luchas y del deseo de justicia. Decidí reunir todo en un dossier para entregar al Ministerio Público. Esa batalla ya no era solo mía. Era una lucha por justicia contra un sistema podrido que permitía que personas como Marta se aprovecharan de la inocencia y del trabajo duro de otros. Era una guerra para demostrar que, aunque criada como empleada, podía ser heredera de la verdad, del respeto y del legado de Afonso.
Pero la parte más difícil aún estaba por venir. Marta no iba a rendirse, y nadie sabía qué haría para mantener el control. Tenía que estar preparada para todo, para lo inesperado, para las traiciones y para la última jugada que podría cambiarlo todo, de una vez por todas. La guerra, por la verdad, había comenzado, y yo estaba lista para luchar hasta el final. La batalla final estaba a punto de ocurrir, y la tensión en el aire era casi palpable. Después de meses de persecuciones, amenazas e investigaciones, el momento de la verdad había llegado. El expediente completo, lleno de pruebas irrefutables, contra Marta y sus cómplices, había sido entregado al Ministerio Público. La expectativa era enorme, pues esa entrega significaba que el imperio de mentiras, construido para mantenerme alejada de la herencia, comenzaría finalmente a derrumbarse. En una reunión tensa con Cayo y Enrique, discutimos cada detalle, cada paso a seguir, sabiendo que ya no podía haber errores. La justicia, por fin, parecía más cercana, pero aún quedaba mucho polvo por asentarse. Pocos días después, fuimos convocados a una audiencia decisiva. Marta apareció rodeada de abogados, arrogante, intentando mantener una apariencia de control, pero entre bastidores, el clima era distinto. Con la presentación de las pruebas, todo empezó a desmoronarse. Documentos falsificados, sobornos, lavado de dinero, todo quedó expuesto ante el juez, quien se mostró visiblemente impresionado por la solidez de las evidencias. El silencio en la sala era absoluto mientras se hacían las acusaciones, y finalmente se dictó la sentencia. El testamento original era legítimo, y yo era la heredera legal y única de los bienes dejados por Afonso. Con la victoria en la justicia, un nuevo capítulo de mi vida comenzaba a escribirse. La herencia que durante años parecía un sueño lejano, ahora estaba a mi alcance, no solo como símbolo de justicia, sino como prueba viva de que el esfuerzo, la dignidad y la verdad pueden prevalecer incluso contra las mayores adversidades. Las propiedades que antes estaban bajo dominio de Marta pasaron a ser administradas por mí, y sabía que tenía la responsabilidad de honrar el nombre de Afonso, reconstruir la reputación de la familia y ayudar a quienes, como yo, habían enfrentado injusticias. Pero la mayor herencia no estaba en las tierras, las casas o las riquezas materiales. Estaba en la transformación que viví a lo largo de este viaje, de la niña criada como empleada a la mujer fuerte, determinada y dueña de su propio destino. Empecé a invertir en educación para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Creé proyectos sociales para ayudar a mujeres a conquistar independencia y luché para que historias como la mía sirvieran de inspiración para muchos. Cayo y Enrique continuaron a mi lado, no solo como compañeros, sino como verdaderos amigos, y juntos formamos una red de apoyo y fuerza que nunca más permitiría que alguien se sintiera invisible. Marta, por su parte, enfrentó a la justicia y tuvo que responder por sus crímenes. Su caída fue dura y pública, pero sirvió como una advertencia para todos aquellos que creen que pueden manipular la verdad para su beneficio. La justicia se hizo, no por venganza, sino por la verdad que debía prevalecer. En ese momento comprendí que mi legado no se definiría por lo que recibí, sino por lo que transformé y por lo que dejaría para las futuras generaciones. El último capítulo de mi historia no es solo sobre herencia, sino sobre resiliencia, coraje y la capacidad de reescribir el propio destino, incluso cuando todo parece perdido. La niña que un día fue vista solo como empleada, hoy es dueña de su futuro, con orgullo y la certeza de que la justicia siempre vale la pena buscarla. Al fin y al cabo, a veces, la mayor riqueza está en demostrarle al mundo que nadie puede definir quién eres, salvo tú misma. Y así, con el corazón ligero y el alma renovada, cierro esta página de mi vida, lista para vivir los próximos capítulos con la libertad que conquisté y el legado que merezco. Porque ser heredera no es solo recibir bienes, es ser la dueña de la propia historia.